Bien, qué tal, compañeros? Buenos días. Bienvenidos ya a lo que va a ser nuestra última clase del curso de Historia. Es la semana número 19. Obviamente por las cuestiones que estamos viviendo en la actualidad, no va a poder ser virtual, así que ya nos estaremos despidiendo de esta manera. Pues bien, en esta semana de repaso vamos a ir analizando las diferentes preguntas. Son 19 preguntas que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pues bien, empecemos entonces con la primera. Por cierto, no sé cómo estarán, espero que estén bien, espero que por sus casos no haya habido ningún tipo de problema. Por ejemplo, yo vivo en Comas y ha habido una gran lluvia que no ha afectado mucho, para ser sinceros, por mi barrio, pero sí en otras zonas de mi distrito sí se ha salido el río y este tipo de cosas. Eso es producto del ciclón y de los cambios climáticos a nivel global. No sé si recordarán, pero les había mencionado al inicio de estas clases que precisamente la edad geológica del Holoceno ya había acabado y que estábamos en una nueva edad geológica. Y precisamente este tránsito de edad geológica produce la alteración climática. Y esto hace obviamente que el tiempo se haga impredecible. Es decir, que este tipo de lluvias que son anómalas en zonas como Lima o en la costa central, paulatinamente se hagan cada vez más recurrentes. Es decir, que estos fenómenos en el futuro vuelvan a pasar. Y como Lima es una ciudad que no ha estado, evidentemente no tiene planes de prevención sólidos, y toda la inestabilidad política que se ha generado en los últimos años ha ocasionado que obviamente nuestra sociedad no esté preparada para este tipo de problemas, sobre todo. Y obviamente la inestabilidad política pasa factura, ya que no se toman decisiones concretas ni lo suficientemente sólidas como para poder solucionar este tipo de problemas que está pasando en nuestra capital. Si así está Lima, imagínense cómo están las otras ciudades del interior del país, sobre todo en el norte, en donde hemos visto peores destrozos de lo que hemos visto aquí en la ciudad. Así que cuídense bastante, compañeros. Al parecer va a seguir lloviendo, por lo menos en lo que queda de la semana, entre hoy día y mañana. Se espera que ya pasen las lluvias y esperemos que no pase no tenga peores consecuencias de la que ya está teniendo. Pues bien, empecemos entonces con esta semana de repaso, que es la que nos ha convocado el día de hoy. Bien, la primera pregunta es la siguiente. ¿Dónde estás? La primera pregunta dice así. Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, para que los actos del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, al poder cotejarse en todo momento con la finalidad de cualquier institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y la felicidad de todos. Este párrafo es un extracto de un importante documento que se va a elaborar durante el proceso de la Revolución Francesa, la famosa Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, que como ustedes recordarán es un documento vital, sobre todo para una serie de derechos que van a adquirir todos los ciudadanos franceses que luego se van a expandir hacia la totalidad de los seres humanos, ya que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano son la base para la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que te pide esta pregunta? La pregunta señala, el texto expuesto es la introducción de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. En este documento se aprecia la influencia de una de las características más importantes del movimiento ilustrado, el cual fue, ¿qué respuesta podrían dar ante esta pregunta? Si desean, pueden decirlo para el micro o ponerlo en el chat. ¿Cuál es la alternativa que ustedes marcarían? Por ahí el compañero Sebastián dice 1B,
¿Alguien se anima a otra respuesta distinta? B. Muy bien, ¿alguien más? Sí. B, todos B. Pues bien, en efecto, la respuesta vendría a ser la B, ya que dentro de esta introducción a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se puede apreciar el liberalismo social y político que se va a vivir dentro del proceso de Revolución Francesa. Va a haber, por ejemplo, el utilitarismo del conocimiento es una característica de la Revolución Francesa, pero no está presente dentro del párrafo expuesto. Lo mismo con la libertad de conciencia, el librecambismo, características o varias de las propuestas ilustradas, pero no se enfocan precisamente en este aspecto del liberalismo social y político, que es a lo que atañe como la principal característica que engloba esta introducción a los derechos del hombre y el ciudadano. Por lo tanto, en efecto, la respuesta vendría a ser la B, la alternativa B. Como ustedes sabrán, entonces, es el liberalismo social, una de las principales características expuestas durante el proceso revolucionario. De hecho, como ustedes saben, el liberalismo nace en Inglaterra, pero se traspasa hacia Francia, en donde va a adquirir matices cada vez más revolucionarios, expresados precisamente en el proceso de la revolución del 89, que inicia una serie de cambios a nivel de historia global. Bien, pasemos a la pregunta número 2. La primera revolución industrial fue un proceso que se inició durante la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Este proceso revolucionario trajo consigo la aparición de una nueva generación de máquinas impulsadas por carbón y vapor, que llevaron a las sociedades humanas a una era de producción y consumo nunca antes experimentadas. No obstante, fue el causante de la aparición de diversos problemas sociales como, ¿cuál sería la alternativa en esta pregunta? ¿Cuál sería la alternativa? A ver, los voy leyendo. El compañero Sebastián dice E. ¿Alguien se anima por otra respuesta? E. ¿Alguien más? Ahora vamos a dar unos 2 minutos para ver si alguien más se anima por otra respuesta. Y bien, todos entonces con la E. Bien, analicemos entonces cuáles serían los problemas sociales que va a traer consigo el desarrollo de la primera revolución industrial. A ver, la alternativa A dice el incremento de la competencia comercial y pugna entre las potencias industriales. Sí es una consecuencia de la revolución industrial, pero no son consecuencias que afecten dentro, o sea, no se consideran como problemas sociales en sí. De hecho, son consecuencias económicas y políticas del proceso revolucionario iniciado en Inglaterra en el siglo XVIII. La alternativa B también va en ese mismo sentido, consecuencias económicas. La alternativa C va en el sentido de consecuencias económicas y políticas también. La D también es una consecuencia económica y política, y por lo tanto la respuesta sería la alternativa E, que precisamente se enfoca directamente en problemas sociales que genera este proceso de la primera revolución industrial. Por eso es que la alternativa vendría a ser la E. Es importante, compañeros, recuerden una cosa. Cuando les viene una pregunta, las alternativas pueden guardar algún tipo de coherencia, es decir, pueden ser causas en este contexto de la revolución industrial, pero como bien muchos de ustedes se han dado cuenta, aquí lo que te piden son problemas o consecuencias, perdón, de índole social. Por eso es que tienen que leer bien qué es lo que les piden. Porque, por ejemplo, todas las alternativas son consecuencias de la revolución industrial, solo que aquí te están pidiendo específicamente problemas sociales. Por eso es que la alternativa es la E. Una recomendación que les hago al momento de que den su examen es que lean y vean qué es lo que le piden, porque a veces pasa que te viene un texto muy largo que parece tedioso y parece una pregunta complicada, pero en realidad te piden cosas puntuales.
Y de hecho, obviamente, este tipo de preguntas están elaboradas como para que tú tengas un mayor nivel de, o bueno, tengas una reflexión de lectura y saber qué es lo que te están pidiendo en cada pregunta. De esta manera, entonces, evitamos perder puntos y menos en historia. Sobre todo, las preguntas tipo DECO que se están generando en los últimos tiempos vienen así. Son más o menos de este tipo. Bien, pasemos entonces a la siguiente, la 3. Las insurrecciones andinas del siglo XVIII fueron levantamientos populares en el contexto de las reformas borbónicas, permitiendo el resurgimiento de los discursos milenaristas y mesiánicos. ¿Cuáles de los siguientes enunciados correspondería a las causas del levantamiento de Túpac Amaru II? Vamos a dar unos 2 minutos a ver para ver cuál sería la respuesta por la que ustedes se inclinan. Mm, a ver, por ahí dicen la A, por ahí dicen la B. Mm, la E. ¿Alguien más se anima? Ah, a ver, acá sí tenemos distintas respuestas, me parece. Tenemos la del compañero Jesús, que señala la D, la compañera Vivian dice la A, la compañera Valeria la B, el compañero Sebastián la E. ¿Alguien más tiene alguna alternativa distinta para esta pregunta? Para esta pregunta número 3. A ver, vamos a dar unos minutos más para que lo analicen con mayor detenimiento. La compañera Adriana dice la D. ¿Alguien más? Bien. Ya, un minuto más para ver si alguien más se anima a dar una posible respuesta para esta pregunta. Bien, un minuto más. 30 segundos más para ver si alguien más lo analiza. Bien, listo. La respuesta correcta a esta pregunta número 3 es la alternativa D, que vendrían a ser el enunciado 2 y el enunciado y el cuarto enunciado. Verán, ¿por qué? El establecimiento del tributo indígena en dinero, que si bien es cierto, durante las reformas borbónicas se obliga que sí o sí se pague este tributo indígena en dinero, ya desde antes de las reformas borbónicas ya se habían implementado. ¿Recuerdan ustedes las reformas toledanas? Toledo había implementado esta obligatoriedad de el pago del tributo indígena en dinero. Lo que sucede es que dentro del virreinato se acataba la ley, pero no se cumplía. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del virreinato, que si bien es cierto, el indígena tenía que pagar su tributo en dinero por obligación, el corregidor lo recaudaba, no importa en otro tipo de especies. Por eso es que recién en las reformas borbónicas no es que se implemente el tributo indígena en dinero, sino es que ya se obliga que sí o sí se cobre este tributo indígena en dinero. Pero este establecimiento del tributo indígena en dinero ya se había realizado mucho antes. De hecho, desde las mismas etapas del virreinato temprano con las reformas toledanas. Por eso es que el enunciado 1 no es una causa directa del levantamiento de Túpac Amaru II, ya que este cobro del tributo indígena en dinero ya se hacía desde mucho antes.
La legalización del reparto forzado de mercancías, esa sí va a ser una causa directa del levantamiento de Tupac Amaru. Como ustedes recordarán, con el objetivo de convertir a el continente americano en un mercado de la producción española, se obligó a que los nativos indígenas compren productos elaborados en España. Bajo esta lógica, o sea, lo que querían los españoles bajo la nueva administración borbónica es que España se convierta en el principal productor de productos manufacturados y que toda esta producción española se consuma o se compre ¿en dónde? En América. Y por eso es que se va a obligar a la población nativa a que compre esta producción manufacturera española, con la intención de que en España se dinamicen los mercados y haya un lugar en donde pueda vender su producción. Es en este sentido en donde la corona española va a tratar de convertir al continente americano en su mercado natural. Es decir, que los nativos indígenas compren los productos elaborados en España. Y por eso es que este reparto de mercancías que se desarrollaba de forma no ilegal, pero sí no oficial, digamos, se legaliza. Es decir, el reparto de mercancías se daba, el corregidor lo realizaba, pero no era una ley impuesta por el Imperio Español. Con la llegada de los Borbones y con estas reformas borbónicas, se obliga ahora sí, de forma legal, a que el indígena compre estos productos. Y este reparto forzoso de mercancías realizado por los corregidores va a ser una de las principales causas del levantamiento de Tupac Amaru. Por eso es que Tupac Amaru II asesina y a justicia al corregidor Arriaga, que era visto como una de las principales figuras de opresión que va a tener toda esta zona del Cusco. Por eso es que uno de los principales motivos del levantamiento de Tupac Amaru es precisamente este reparto forzoso de mercancías. Por eso es que el segundo enunciado sí es correcto. Vayamos a ver el tercer enunciado. La instauración de los corregimientos en el virreinato. Como ustedes sabrán, los corregimientos van a ser la primera forma dentro del virreinato de poder dividir las diferentes provincias. Por lo tanto, desde antes de la existencia de Tupac Amaru, ya existían los corregimientos, que era esta forma de dividir políticamente y administrativamente el territorio. Precisamente, los que estaban a cargo de los corregimientos eran los corregidores, que como hemos visto, eran uno de los personajes más odiados del virreinato español, sobre todo por parte de la población indígena, ya que los corregidores eran los que cobraban el tributo, obligaban al reparto de mercancías, obligaban a que los nativos indígenas les den una serie de prestaciones de servicios y demás. Entonces, el corregidor y el corregimiento eran instituciones políticas que se habían desarrollado mucho antes, desde la misma fundación del virreinato. Por eso es que no es una causa del levantamiento de Tupac Amaru II. El cuarto, el incremento de la explotación de la mita minera en Potosí, ese también es una causa directa del levantamiento de Tupac Amaru, porque, como ustedes recordarán, en el contexto de las reformas borbónicas, con el objetivo de aumentar la producción, sobre todo de plata de Potosí, las cargas laborales aumentan sobre la población nativa. Y por eso es que los nativos indígenas se van a ver mucho más afectados con la aplicación de estas reformas, sobre todo en el aspecto minero. ¿Y quién va a ser el que va a ser testigo de estas altas cargas laborales que se van a imponer sobre la población nativa? Pues, como ustedes saben, Tupac Amaru II, ya que, como recordarán, José Gabriel Cóndor-Canqui era un arriero y hacía precisamente la ruta Cusco-Potosí, es decir, esta ruta de La Plata, que se encargaba de conectar las zonas mineras de Potosí con Cusco, con Arica, con Arequipa y con Huancavelica. Toda esta zona era la ruta de La Plata y precisamente Tupac Amaru II se encargaba de realizar un muy lucrativo comercio y producto de sus viajes, obviamente con motivos comerciales, él va a ser testigo de la explotación de los nativos en Potosí. Y por eso es que va a ser una de las principales causas del por qué también este señor se rebela en contra de la corona. Recuerden que este levantamiento popular de Tupac Amaru II va a ser más que nada antifiscal y anti-mal gobierno.
No estamos hablando todavía de un levantamiento separatista y demás. Por eso es que a Túpac Amaru II en la actualidad no se lo considera como un levantamiento que tenga una relación directa con los procesos de independencia que vienen mucho después. Sin embargo, va a ser importante y va a mantener, sobre todo, una actividad política muy grande dentro de la región del sur, sobre todo de las comunidades indígenas que se movilizan durante este levantamiento. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta número 3 va a ser la D, el segundo y el cuarto enunciado, la legalización del reparto de mercancías y el incremento de la explotación en la mitad minera de Potosí. Esta va a ser entonces la alternativa correcta para esta pregunta número 3. Vayamos entonces a la cuarta pregunta. Bien. San Martín ingresó a Lima el 12 de julio de 1821, invitado por la Junta de Notables del Cabildo de Lima para frenar los desbordes sociales. El 15 de julio se firmó el Acta de la Independencia y se proclamó la independencia en el Perú el 28 de julio del mismo año, estableciéndose posteriormente el protectorado. Señala el valor de verdad o falsedad en relación a los hechos que se desarrollaron durante el protectorado. A ver, analicemos entonces esta pregunta, estos enunciados. Primer enunciado. La conferencia de Miraflores, la conferencia de Miraflores se propuso, en la conferencia de Miraflores, perdón, se propuso el establecimiento de una monarquía constitucional. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto es verdadero o falso? Falso, exacto. Ya que se desarrolla en 1820. Perdón. Ahí dónde estoy. Ok, ya. La segunda, en el aspecto cultural se estableció la creación del diario El Peruano Independiente. Esto también es falso. En el número 3, se estableció la ley de libertad de vientres, manteniendo a los esclavos como mano de obra del dueño. Esto es verdadero. Y la cuarta, se organizó la primera campaña de puertos intermedios siendo derrotado en Torata y Moquegua. Esto también es falso. ¿Por qué es falso? Porque como ustedes sabrán, esto se produce durante la primera campaña de puertos intermedios se produce durante la asamblea de gobierno, luego del protectorado. Entonces, los enunciados vendrían así. La primera, la conferencia de Miraflores, que se desarrolla en 1820, antes del protectorado, es falsa. La segunda, el aspecto del peruano independiente, esto también es falso, ya que lo más resaltante en el aspecto cultural es la creación de la biblioteca, el himno y la bandera. En el tercero se estableció la ley de libertad de clientes, esto sería verdadero, y la cuarta también sería falso. Entonces la respuesta vendría a ser la letra D, falso, falso, verdadero, falso. Esa sería entonces la alternativa correcta para esta pregunta número 4. Bien, la pregunta 5. Los cambios ocurridos desde el siglo XVIII provocaron el surgimiento de diversas corrientes de pensamiento. Estas ideologías fueron postuladas sobre cómo podría estructurarse un Estado en los diversos aspectos de la vida sociopolítica. Respecto a ella, señale el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Ahora vamos a dar unos 5 minutos para ver cuál sería la alternativa que ustedes elegirían. Vamos a dar unos minutos o si ya tienen la respuesta, pueden utilizar el chat para darle respuesta y vamos a ir analizando los diferentes enunciados. A ver, la compañera Alejandra dice la E, el compañero Sebastián dice la C, tenemos C. ¿Alguien más tiene una respuesta?
El compañero Gustavo señala la A. A ver, vamos a dar unos 2 minutos más para ver si hay otras respuestas. Señalan la E. A ver, denme un momento. Denme un momentito. Ahorita vuelvo en lo que ustedes van poniendo sus respuestas. A ver, el compañero Roberto o Luis dice la A. Pues bien, a ver, pasemos a analizar los enunciados para saber cuáles son los verdaderos, cuáles son los falsos. Bien, la respuesta para esta pregunta número 5 vendría a ser la alternativa. Esperen un momento, por favor. Tengo problemas aquí con conexión. Dejen. Ya, listo. Ahora sí, veamos entonces cuál es la alternativa. La respuesta hacia esta pregunta número 5 vendría a ser la A. ¿Por qué la A? Analicemos entonces. El primer enunciado dice, el liberalismo propone la libertad absoluta y la supresión del Estado. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el liberalismo no propone la supresión del Estado, ni una libertad absoluta totalmente. El liberalismo plantea precisamente el cumplimiento de las libertades individuales. Exacto. Lo que propone el liberalismo es que existan libertades, las libertades se restringen cuando empiezan las libertades de otro, y que el Estado se convierte en el garante del cumplimiento de que todas estas libertades individuales se puedan efectivamente respetar para todos. Por eso es que el liberalismo no habla de suprimir el Estado. Como bien señala la compañera Valeria, este primer enunciado habla más que nada sobre el anarquismo. El anarquismo sí habla de la eliminación del Estado. ¿Por qué? Porque para el anarquismo el principal coactor de las libertades es precisamente el Estado. Por eso es que los anarquistas sí estaban y están a favor de la eliminación de cualquier tipo de regulación o control del Estado. Por eso es que justifican la eliminación del Estado. Va a ver, como les había mencionado, bueno, en clase a los compañeros que habían tenido clase conmigo, les mencionaba que va a haber diferentes tipos de anarquismo, desde anarquismos pacíficos hasta anarquismos violentos. Todos, obviamente, hablando de la eliminación del Estado, porque para ellos el Estado coacta libertades. Por eso es que el primer enunciado es falso, ya que tiene que ver más que nada con el anarquismo. Es el anarquismo el que propone una libertad absoluta y que no existe el Estado. El segundo enunciado. El comunismo propugna la dictadura del proletariado y el partido único. Esto también es falso. ¿Por qué es falso? Si bien es cierto, el socialismo científico habla de la aparición de la dictadura del proletariado y el partido único, el comunismo es una fase posterior a este socialismo científico impulsado por Marx y Engels. Marx, sobre todo Marx, más que Engels, pero Marx y Engels hablan de la necesidad de la realización de una gran revolución armada proletaria, en donde este proletariado
tome los medios de producción y se conviertan precisamente en los dueños de estos medios de producción. Según Marx, esto, para que se pueda producir esta fase final que se conoce como el comunismo, se necesita una fase previa, que va a ser precisamente esta fase socialista, en donde se produce la dictadura del proletariado y en donde hay un partido único que en representación de todos los obreros, campesinos y trabajadores se encargue de colectivizar los medios de producción. Marx señala que una vez que se haya producido esta colectivización de los medios de producción y que todos sean iguales dentro de la sociedad y en donde la propiedad privada no exista, si no existe la propiedad colectiva, recién ahí, en donde todos sean iguales, en donde todos tengan acceso a la propiedad privada y donde todos tengan acceso a los mismos recursos, recién ahí este partido único se disolvería, desaparecería porque ya no tendría ninguna razón de existir y recién se pasaría a la fase comunista. Por eso es que el segundo enunciado es falso, porque el comunismo es una etapa posterior al socialismo científico, es una etapa posterior a esta dictadura del proletariado y del partido único, según las tesis de Marx y Engels. Por eso es que el segundo enunciado es falso, porque el comunismo habla de una sociedad igualitaria en donde no existan partidos o políticos porque todos tienen precisamente acceso a los recursos, a los medios productivos y ya no habría la necesidad de una dictadura del proletariado o de un partido único totalitario que controle todo y demás. Es por eso que va a haber varios teóricos comunistas que van a criticar abiertamente a formaciones políticas como la República Popular China o como la misma Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, lo que vemos es un partido único totalitario que controla todo el país y que controla todas las instancias de la vida política, social e individual de sus ciudadanos. Por eso es que muchos teóricos comunistas señalan que el comunismo real nunca ha existido. ¿Por qué? Porque esta fase en donde todos tienen acceso a la propiedad, al aparato productivo, en donde no hay una sociedad sin clases, en donde ya no hay dictaduras, obviamente nunca ha existido en ninguna parte del mundo y por lo tanto varios teóricos izquierdistas señalan que el comunismo nunca se ha implementado y nunca ha existido y que formaciones políticas como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o incluso como la China que se autodenomina comunista, en realidad de comunismo tienen muy, muy poco. Por eso es que este segundo enunciado es falso. Recuerden que todo esto es teórico, obviamente. O sea, todo esto, no sé si, creo que cuando dicté la clase les mencionaba que todas estas ideologías son teóricas y que la cosa va a diferir cuando pasa de la teoría a la aplicación práctica. Por eso es que el comunismo suena bonito también, por eso es que el liberalismo también suena bonito, por eso es que incluso hasta el nacionalismo y hasta el conservadurismo en ciertos casos suenan bonitos y demás, suenan atractivos. ¿Por qué? Porque todos estos son postulados teóricos que en teoría se deberían aplicar en situaciones ideales, pero obviamente en la realidad lo ideal casi nunca sucede. Pues bien, por eso es que el segundo enunciado es falso. El tercer enunciado, a ver, el conservadurismo defiende el statu quo y la estructura estamental. Esto es verdadero, porque como ustedes sabrán, el conservadurismo buscaba defender el orden heredado, buscaba defender las estructuras sociales propias del antiguo régimen, que era precisamente este tipo de sociedad estamental, en donde vamos a tener en la cima de la pirámide social a los nobles, después al clero y sobre abajo el estado llano, ¿no? El estado llano que vendrían a incorporarlo los burgueses o habitantes de ciudades, campesinos, siervos y los demás miembros de la sociedad. El conservadurismo defendía precisamente este status quo, ya que lo consideraba la única forma para poder mantener un orden establecido dentro de estos antiguos territorios absolutistas. Por eso es que defendía tanto abiertamente el conservadurismo a los reyes y a las casas gobernantes y sobre todo también los discursos religiosos para poder mantener el poder heredado de tiempos antiguos, que básicamente provienen desde finales de la Edad Media y durante todo el mundo moderno. Por eso es que el tercer enunciado es verdadero. El cuarto, el nacionalismo promueve el derecho de la autodeterminación y soberanía. Este enunciado es verdadero, porque como ustedes sabrán,
El nacionalismo, que va a ser esta ideología política del siglo XVIII que hablaba de una serie de vínculos dentro de grupos humanos, que van a ser vínculos como raza, lengua, religión, tradiciones, van a ser precisamente estos los forjadores de un discurso nacional que va a justificar autodeterminación política, soberanía popular y libre autodeterminación de los pueblos. Sobre todo en una época, en el siglo XVIII, en donde existían imperios multinacionales. ¿Qué quiere decir imperios multinacionales? Imperios que dominaban bajo sus fronteras a múltiples naciones. Casos del imperio ruso o el imperio austriaco, por ejemplo, que bajo su dominio habían caído pueblos eslavos, pueblos serbios, en el caso del imperio austriaco, el mismo pueblo italiano había caído, gran parte de Italia cae bajo el control de los austriacos. En Rusia, por ejemplo, vamos a tener polacos, checos, que van a tratar también de desligarse del control en algunos casos de estos grandes imperios multinacionales y precisamente se van a justificar en este discurso nacional para promover este derecho de autodeterminación y soberanía. Por eso es que el nacionalismo se va a enfocar mucho en estos dos principios, naciendo entonces varios países que en la actualidad siguen existiendo, como el caso de Italia, por ejemplo, o movimientos independistas polacos, que si bien es cierto en el siglo XIX son derrotados, pero ya en el XX nace, por ejemplo, un país llamado Polonia, o el caso de los checos, por ejemplo, que también igualito, que van a tener movimientos proindependentistas a finales del XIX y principios del XX y terminan formando un país conocido como Checoslovaquia, que ahora ya se ha separado, ¿no? República Checa y Eslovenia, son países independientes. Lo mismo en los Balcanes, por ejemplo, que también van a tener un fuerte sentimiento nacionalista. Por eso es que el enunciado número, o el cuarto enunciado, para ser más exacto, vendría a ser verdadero. De esta manera, entonces, la respuesta para esta pregunta número 5 vendría a ser la alternativa A. ¿Dónde estamos? La alternativa A. Falso, falso, verdadero, verdadero. Bien, pasemos entonces a la siguiente pregunta, la número 6. Bien, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se inició en Europa en 1914 y se extendió hasta 1919. En el conflicto se formaron dos bloques, la Triple Alianza, conformada por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Por otro lado, la Triple Entente estaba conformada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Establezca el orden cronológico de los hechos acontecidos durante el proceso de la Gran Guerra. Vamos a dar unos minutos para ver qué alternativa ustedes elegirían para esta pregunta. El compañero Jairo Jesús señala la alternativa E. A ver, vamos a ver si hay otras respuestas. El compañero Víctor señala la B. A ver si hay otras respuestas. Vamos a dar unos minutos hasta las 8:42. A ver si hay alguna otra respuesta para esta alternativa.
A ver, y hay más respuestas. La B, la A, la B. Bien, analicemos entonces cuál vendría a ser la respuesta a esta pregunta número 6. Ordenemos. Primero, bueno, la respuesta a esta pregunta es la alternativa B, que vendría a ser de la siguiente manera. El inicio de la guerra de trincheras desde Suiza hasta el Mar del Norte. Después, un submarino alemán hunde el transatlántico británico Lusitania. Verán, después de una primera fase inicial, que vendrían a ser la guerra de movimientos, el ejército alemán es frenado en la primera batalla del Marne. Los alemanes señalan que no tienen intención de ceder los territorios conquistados y por eso es que empiezan a cavar trincheras para defender precisamente todos los territorios que se han venido capturando. Desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte se crea precisamente toda una línea de defensas de las posiciones conquistadas por los alemanes y a su vez los franceses y los británicos, junto con parte de lo que quedaba del ejército belga, deciden también construir sus respectivas trincheras. Por eso es que dentro de estos enunciados, lo primero que pasa es el inicio de la guerra de trincheras, que va a ser una etapa muy cruenta de la guerra, ya que los soldados que van a participar en esta etapa van a tener que convivir no solo con el mal clima, que va a producir temperaturas bajo cero, lodo, la cantidad de muertos producto de la guerra, que van a también a morir en las trincheras y demás, ratas, bichos y otro tipo de animales, condiciones insalubres que se van a vivir dentro de las trincheras. No solo van a tener que convivir con eso, sino también con el constante hostigamiento de los enemigos, de uno u otro bando, ya que se van a utilizar artillería, granadas de mano, ametralladoras, gases tóxicos, lanzallamas, tanques y todo tipo de artilugios para tratar de romper esta guerra de posiciones. La guerra de trincheras va a ser muy cruel y va a ser una de las principales causas del por qué varios de estos soldados que van a participar en la guerra de trincheras no solo van a tener heridas físicas o traumas físicos, sino también traumas psicológicos. Va a haber muchos soldados que se van a volver literalmente esquizofrénicos durante, bueno, después de haber pasado por su periodo de servicio dentro de la guerra de trincheras. A manera de anécdota, se formaban tres trincheras. Una trinchera que era la del frente, que miraba directamente al enemigo. Una segunda línea de trincheras que era de soporte a la trinchera del frente y luego ya venían todos los espacios para recreación, atender a los heridos y demás. Generalmente los soldados pasaban un servicio de, si no me equivoco, 2 semanas en la línea de trincheras principal, luego eran relevados hacia la segunda línea y así se producían rotaciones constantes de los soldados que iban y venían en su servicio dentro de estas insalubres trincheras. Pues bien, el inicio de la guerra de trincheras es el primer evento que ocurre dentro de estos enunciados que tenemos aquí por ordenar. Luego, de este proceso y estancamiento de la guerra, que se conoce como la guerra de posiciones, los alemanes anuncian una guerra submarina irrestricta con el objetivo de evitar que Gran Bretaña pueda seguir recibiendo recursos para su propia subsistencia. En el contexto de esta política de guerra submarina irrestricta, los británicos van a hundir varios barcos, perdón, los alemanes van a hundir varios barcos con sus temidos U-boats, que van a ser los famosos submarinos alemanes. Dentro de estos barcos que se van a ir hundiendo, uno de los que va a terminar siendo destruido por los alemanes va a ser el transatlántico británico Lusitania, que obviamente era un barco que llevaba personal civil. Sin embargo, como era un barco británico, los alemanes sospechaban de que estaba llevando o que podría llevar algún tipo de suministros para la continuidad de los esfuerzos bélicos británicos, y por eso es que este transatlántico civil es hundido. Esto va a ocasionar un primer impasse diplomático entre el Imperio Alemán y el gobierno de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque dentro de este transatlántico británico va a haber una gran cantidad de pasajeros de origen norteamericano. Y no va a ser cualquier pasajero, sino van a ser personas de un alto nivel de reconocimiento social.
Sí, compañero Marc, ¿levantaste la mano? ¿Alguna pregunta? No, profesores. Ok. Pues bien, el hundimiento entonces de Lusitania va a generar un impasse diplomático entre Alemania y Estados Unidos, que ya va a empezar a analizar una posible entrada de Estados Unidos al conflicto. Sobre todo, luego de que los alemanes, en lugar de pedir disculpas o en lugar de, no sé, excusarse o dar algún tipo de explicación del por qué hundieron este barco, se pusieron a mofarse abiertamente de los norteamericanos. Tuvieron una reacción diplomática muy mala los alemanes luego del hundimiento de Lusitania. Esto obviamente va a ir resquebrajando las relaciones diplomáticas entre ambos países. Al final, la relación se va a terminar de romper cuando se descubre el telegrama Zimmermann. ¿Qué es el telegrama Zimmermann? El telegrama Zimmermann va a ser una comunicación interceptada por la inteligencia británica. Era un envío, una proposición que enviaba el gobierno alemán al país de México. ¿Qué decía este telegrama? Básicamente, los alemanes alentaban a México a realizar una invasión sobre los Estados Unidos. Exacto, de Alemania hacia México, el telegrama Zimmermann. En esta proposición, los alemanes instigaban a los mexicanos para que estos mexicanos iniciaran una guerra en contra de los Estados Unidos de América. Exacto, para que las Fuerzas Armadas mexicanas traten de recuperar los antiguos territorios que habían perdido en el siglo XIX, ya que como ustedes recordarán, toda esta zona de California, Texas, Nuevo México, le pertenecieron le pertenecieron a los Estados Unidos mexicanos. En la guerra México-norteamericana le quitan estos territorios a los mexicanos y prácticamente le quitaron casi más del 30% del país a México. Precisamente como en esa época y hasta ahorita los mexicanos siguen teniendo una especie de pedido reivindicatorio sobre estos territorios. O sea, para los mexicanos estas zonas de Nuevo México, Texas, California, ya, todas estas zonas vendrían a ser lo que para nosotros vendría a ser Arica y Tarapacá, más o menos para que lo entiendan. Los mexicanos siempre tienen esta espinita clavada de todos estos territorios que Estados Unidos le robó. Por eso es que Alemania, consciente de este sentimiento y de esta de estos pedidos y de estos reclamos que hacían los mexicanos, instigaron precisamente a los mexicanos a que produzcan una invasión abierta sobre los Estados Unidos de América. Obviamente esta invasión no se dio y no se da ¿por qué? Porque el telegrama es interceptado por los británicos. Además, dudo que México haya querido entrar en una guerra abierta contra los Estados Unidos en ese contexto. Pero lo cierto es que hay la intención de los británicos, perdón, de los alemanes, de apoyar este levantamiento. Es decir, que si México se levantaba en contra de los norteamericanos, es decir, si le hacía la guerra, Alemania iba a apoyarlos, tanto diplomáticamente como militarmente, enviándoles suministros y ayuda y demás. Esto obviamente va a ser un casus belli. ¿Qué quiere decir casus belli? Una causa para la guerra. ¿Por qué? Porque este telegrama obviamente afectaba directamente la política y el estado de paz en el continente americano y obviamente era un peligro para las fronteras norteamericanas. Por eso es que la entrada de los Estados Unidos en la guerra se decanta luego de la interceptación de este telegrama Zimmermann. ¿Saben qué es lo irónico? Que lo que buscaba Alemania con esta intervención de México en Estados Unidos era que el ejército norteamericano no entre en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, paradójicamente, cuando se intercepta este telegrama, Estados Unidos decide entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque Alemania estaba, pero con mucho miedo de la llegada de las tropas americanas, ya que esto iba a implicar una mayor cantidad de tropas, una mayor cantidad de recursos y por ende se iba a decantar precisamente el conflicto en contra del bando alemán. Por eso es que
Esto se produce después de el hundimiento de Lusitania. Entonces tenemos 5, 2, 1. Luego vendría la rendición de Rusia, luego del tratado de Brest-Litovsk. Como ustedes sabrán, Rusia en el frente oriental la había pasado muy mal. La campaña de los lagos Mazarinos y la campaña de Tannenberg va a ser un total y rotundo fracaso. Esto motivó, entre otras cosas, el estallido del proceso revolucionario en Rusia, es decir, de la Revolución Rusa. Pues bien, una vez que se produce la Revolución de Octubre, es decir, la Revolución Bolchevique, con Lenin y los bolcheviques al poder, ellos, en el año de 1918, inician precisamente los preparativos para una firma de un tratado de paz con los alemanes. Y se produce la firma del tratado Brest-Litovsk, en donde el frente oriental se termina cerrando. ¿Por qué? Porque de esta manera los alemanes llegan a un acuerdo con la Rusia revolucionaria y todos los soldados alemanes que estaban en el frente oriental son pasados masivamente hacia el frente occidental, tratando de elaborar un último ataque sobre las líneas aliadas, que va a ser precisamente la Segunda Batalla del Marne. La Segunda Batalla del Marne va a ser la última y desesperada campaña militar importante que van a tener los alemanes en el frente occidental, con la esperanza de romper precisamente las líneas británicas, francesas y norteamericanas, que ya para este momento participan en esta segunda batalla del mar. Lamentablemente para los intereses alemanes, esta segunda batalla del Marne no logra resultar como lo esperado, y por eso es que Alemania se queda sin recursos para proseguir el conflicto. De hecho, esta segunda la batalla del Marne va a llevar a la extenuación tanto al imperio alemán, que dentro de la misma Alemania se van a iniciar protestas pidiendo el fin de la guerra. Y es que Alemania había apostado todas sus esperanzas hacia esta segunda ofensiva, pero todos sus recursos se van a acabar. Ya en Alemania no había que comer, dentro de Alemania había una gran cantidad de problemas de desabastecimiento, y esto obviamente va a ocasionar que Alemania al final pida el cese de las hostilidades firmando el armisticio de Compiègne, que va a ser el preludio para el fin de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, hasta antes de la llegada de los americanos, la guerra era una total incógnita. No se sabía quién iba a ganar. ¿Por qué? Porque básicamente las tropas, tanto francesas como británicas, habían sido llevadas casi a la extenuación. Durante la guerra de posiciones va a haber varios intentos por romper el estancamiento. Van a ser carnicerías como Verdún, por ejemplo, o carnicerías como el Somme, y otras batallas menores en donde, a pesar de todos los esfuerzos y la gran cantidad de muertos que va a haber en esa batalla, no se va a poder romper las líneas de trinchera. Por eso es que tanto Alemania como Gran Bretaña como Francia ya estaban al punto de la extenuación. Es más, había un general francés que dijo que el que iba a ganar la guerra iba a ser el que tuviera el último millón de hombres. ¿Por qué? Porque ya no se tenía, o se habían utilizado la gran cantidad de recursos, tanto en hombres como en dinero y en materias primas para los esfuerzos de guerra. La situación se va a decantar precisamente cuando llegan los norteamericanos. Ahora bien, los norteamericanos entran en la guerra, pero no mandan sus tropas de manera inmediata. Los van a tener entrenándose durante lo que quedaba de 1917 hasta que recién entran de manera directa en los diferentes conflictos en el año de 1918. Y precisamente la presencia norteamericana va a ser la responsable de que al final esta segunda batalla del Marne sea un fracaso alemán. A eso hay que agregarle otra cosa. Dentro de las trincheras se estaba expandiendo una epidemia, que luego va a ser una pandemia global después de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguno de ustedes sabe a qué pandemia o epidemia me estoy refiriendo? Que aparece precisamente en las trincheras, y que cuando se produce el armisticio y cuando los soldados regresan a casa, los soldados van a llevar esta epidemia a diferentes partes del mundo y se va a convertir en una pandemia global. Exacto, compañero Jerry, la gripe española.
que es una especie de influenza, es decir, una especie de COVID, una especie de COVID que se expandió a todo el mundo en los años inmediatamente después de la guerra. Pues bien, entonces la respuesta a esta pregunta vendría a ser la alternativa B. 5, 2, 1, 3 y 4. Esas vendrían a ser la respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta, la número 7. El caudillismo militar, 1827-1845, fue la etapa inicial de la vida independiente del Perú. En esta se desarrollaron una serie de acontecimientos que fueron moldeando la historia republicana del país, entre los cuales tenemos, a ver, ¿cuál sería las posibles respuestas que le dieran a esta pregunta? Vamos a dar unos minutos hasta las 9 de la mañana para ver cuáles son las alternativas que ustedes plantearían para esta pregunta. A ver, mi compañero Jorge Luis dice la 7D. A ver si alguien se anima a otra respuesta. Vamos a dar unos minutos, hasta las 9. Faltan unos segundos. Bueno, ¿alguien otra respuesta para esta pregunta sobre el caudillismo militar? ¿Nadie? Pues bien, analicemos entonces las alternativas. Vamos de abajo hacia arriba. A ver, la E dice, el desembarco en el puerto de Pisagua. Esta alternativa no corresponde al caudillismo militar, ya que el desembarco en el puerto de Pisagua va a ser un acontecimiento que se va a desarrollar durante la Guerra del Pacífico, para ser más específico, durante la campaña del sur, en donde los chilenos derrotan a las tropas, a las pocas tropas que estaban defendiendo el puerto de Pisagua. Y como ustedes recordarán, la guerra de Chile, la guerra contra Chile o la guerra del Pacífico se desarrolló entre el año 1879 y 1883. Por lo tanto, no entra dentro de esta cantidad de años que se les indica. El incidente en la hacienda de Talambo va a ser un incidente que va a utilizar España como pretexto para invadir precisamente las Islas Chincha. Esto se va a producir
en el siglo XIX también, pero durante la etapa de el periodo que se va a conocer como la prosperidad falaz o la edad del guano, que es una etapa que se produce después de la primera etapa del caudillismo militar. Se produce en los años previos a la guerra contra España, para ser más exactos, en el año de 1859, que básicamente va a ser el incidente de la hacienda de Talambo. Pues bien, entonces tampoco, perdón, en el 63 se va a producir el incidente en la hacienda de Talambo, que va a ser el pretexto para el inicio de la guerra contra España. Por eso es que la alternativa D tampoco vendría a ser la correcta. La campaña de puertos intermedios, como ustedes sabrán, la campaña de puertos intermedios va a ser una serie de campañas militares que se van a producir en el contexto de las guerras de independencia. Para ser más exactos, en el año de 1822 a 23 vamos a tener estas campañas de puertos intermedios que buscaba acabar con la presencia española dentro de la sierra peruana, y por eso es que esta alternativa C tampoco va a entrar dentro de este caudillismo militar, propio, característica del primer militarismo. Por eso es que en la campaña de puertos intermedios tampoco vendría a ser la respuesta. La alternativa B, el motín de la localidad de Aznapuquio, tampoco vendría a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque el motín de la localidad de Aznapuquio se da en el contexto también de las guerras de independencia, cuando el virrey La Serna depone al virrey Pezuela. Recordarán ustedes este incidente que hay entre las autoridades virreinales producto de los malos o las fallas en la dirección del ejército realista en contra de las tropas que estaban acampando fuera de Lima. Recuerden que Lima es asediada por las tropas de San Martín. Va a haber un desencuentro entre el virrey Pezuela y el jefe del ejército, La Serna, y por eso es que al final La Serna depone a Pezuela en lo que se va a conocer como el motín de Aznapuquio en enero de 1821. Pues bien, entonces esta tampoco vendría a ser la respuesta. Y la respuesta a esta pregunta número 7 vendría a ser la alternativa A, las campañas restauradoras chilenas, que se dan en el contexto de la creación de la Confederación Perú-Boliviana. Recuerden que el caudillismo militar es la primera etapa del primer militarismo. Recuerden que el primer militarismo se divide en dos: una etapa de caudillismo militar y una etapa de prosperidad falaz, que se inicia en 1845 con el gobierno de Castilla y la llegada de los recursos provenientes del yuan. Durante esta primera etapa, entonces, del 27 al 45, lo que vamos a tener va a ser una alta inestabilidad política, golpes de Estado constantes, guerras civiles, que van a marcar el inicio de la vida republicana en nuestro país. Dentro de este caudillismo militar, una de las etapas que se va a vivir va a ser la etapa de la creación de la Confederación Perú-Boliviana, impulsada por Santa Cruz. Santa Cruz crea esta Confederación Perú-Boliviana que va a afectar precisamente los intereses comerciales tanto de Chile y como de Argentina. Por eso es que Chile, al verse afectada y al verse muy preocupada por el supuesto peligro que crearía la existencia de la Confederación para su misma existencia, decide armar y propiciar lo que se va a conocer como las campañas restauradoras, que van a ser dos. Una primera que tiene un fracaso evidente, que es expulsada del país, y una segunda que logra deponer la creación de la Confederación Perú-Boliviana y derrotar a las fuerzas de Santa Cruz, sobre todo después de la batalla de Yungay, que va a ser una batalla en donde las tropas confederadas finalmente van a ser vencidas. Pues bien, entonces la respuesta para esta pregunta vendría a ser la alternativa A, las campañas restauradoras chilenas, ya que se enmarcan en el contexto de la creación de la Confederación Perú-Boliviana y obviamente dentro de la etapa del caudillismo militar. Pues bien, entonces la A sería la respuesta a esta pregunta. La pregunta número 8. La guerra que enfrentó Bolivia y Perú contra Chile entre 1879 y 1883 por la posesión de los yacimientos salitreros de Tarapacá y Atacama fue un conflicto que abarcó diferentes etapas y acontecimientos. Establezca la cronología sobre aquella contienda. Vamos a dar nuevamente unos minutos para que puedan
ordenarla y obviamente tratar de elaborar una posible respuesta o escoger una alternativa para la respuesta de esta pregunta número 8. Vamos a dar unos minutos hasta las 9:12. Bien, analicemos entonces cuál es la respuesta a esta pregunta. La 8A. Ahora ahí el compañero Jesús dice la C. Bien, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Ordenemos entonces. Primero, como ustedes sabrán, se produce la campaña marítima dentro de la Guerra del Pacífico. ¿Por qué la campaña marítima se produce primero? Obviamente porque en esta época el que controlara el mar, controlara básicamente las fuentes de suministros y por lo tanto podría controlar todo el litoral. Por eso es que la primera etapa de la guerra se va a producir en el mar. Así que el primer combate en el cual se va a enfrentar la escuadra peruana y la escuadra chilena va a ser el de Punta Iquique. En este combate de Punta Iquique vamos a tener una victoria pírrica, si es así como se podría denominar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Huáscar logra derrotar a la Esmeralda, perdemos nuestro principal buque de guerra.
la fragata Independencia, que era mucho más grande y de mayor tonelaje que el Huáscar, y era precisamente el barco más moderno y con una mayor capacidad de fuego dentro de la flota peruana. Era el barco que supuestamente nos iba o iba a tratar de imponer condiciones dentro de el mar. Sin embargo, bueno, no exactamente en Punta Iquique, sino creo que fue en Punta Gruesa, pero ambos combates se habla de Punta Iquique, o del combate de Iquique. En ese combate, lamentablemente por malos manejos y una mala dirección y gobierno del buque Independencia, se pierde la fragata de mayor tonelaje y de mayor potencia de fuego dentro de la Armada peruana. Por eso es que vamos de entrada vamos a ir pasándola muy mal en el conflicto, ya que el Huáscar, que para esta época es un barco de menor tonelaje, es un monitor que no tiene una misma capacidad de fuego, y que no puede competir directamente con buques mucho más grandes dentro de la Armada chilena, se va a encargar básicamente de tratar de continuar y prolongar este conflicto en el mar. Por eso es que la primera etapa entonces, o el primer enunciado va a ir en orden cronológico, va a ser el combate de Iquique y la pérdida de la independencia. Meses después, en octubre del 79, lamentablemente, el Huáscar es rodeado y es capturado en el combate de Angamos. Ahí Miguel Grau va a morir al inicio, básicamente, del combate. Grau muere. Una granada cae en la cabina de mando y Grau muere. Haciendo entonces que diversos oficiales de la Marina Peruana tengan que gobernar el Huáscar hasta que al final el último oficial que queda vivo ordena hundir el buque. Sin embargo, los chilenos logran rodear el barco, logran abordarlo y al final evitan el hundimiento. Por eso es que el Huáscar es remolcado hacia Chile, reparado y reutilizado como arma de guerra dentro de la Armada chilena para la continuación de el conflicto. Una vez que se logra entonces el dominio del mar, porque los barcos que le van a quedar al Perú no van a tener la capacidad como para poder enfrentar directamente la Armada chilena, los chilenos proceden entonces a la invasión de las zonas salitreras del sur, produciéndose el desembarco en Pisagua y la batalla de San Francisco, en donde las tropas peruanas son derrotadas. Y en su retroceso hacia Arica, la caballería chilena va a tratar de eliminar a la retaguardia peruana y esto va a traer como consecuencia una primera gran victoria peruana en la batalla de Tarapacá, en donde Cáceres, junto con el Cepita y otras fuerzas, van a lograr hacer retroceder y van a lograr vencer a las tropas chilenas en Tarapacá. Lamentablemente, esta derrota chilena en Tarapacá no va a servir mucho para los esfuerzos bélicos peruanos, ya que la orden va a seguir siendo regresar hasta Arica. Y ahí se va a quedar acontonada parte del ejército. Otra parte del ejército que se encontraba en Tacna va a terminar siendo rodeada y va a enfrentarse a las tropas chilenas en la batalla del Alto de la Alianza. La batalla del Alto de la Alianza va a ser una batalla muy encarnizada, la más sangrienta de la guerra, en donde tropas bolivianas y peruanas van a tratar de contener la invasión chilena, con tanta mala suerte que obviamente no lo van a lograr y las tropas combinadas van a ser finalmente derrotadas. A partir de la batalla del Alto de la Alianza, como ustedes saben, Bolivia se retira de forma efectiva de la guerra. Va a tratar de enviar armas y va a decir que sigue apoyando al Perú en la guerra, pero en realidad ya el que se queda solo en el conflicto va a ser el Perú. Después de la batalla del Alto de la Alianza se produce la batalla de Arica, en donde las tropas chilenas terminan por rodear a las pocas tropas que se encontraban en Arica y ahí se inmola Francisco Bolognesi y también Alfonso Ugarte y la famosa frase de voy a luchar hasta quemar el último cartucho y demás. Pues bien, ahí se pierde todo el ejército del sur, todo el ejército peruano del sur, el ejército profesional, el que había sido enviado para tratar de frenar a los chilenos, se pierde precisamente en esta campaña del sur. Van a haber muy pocos soldados que logran escapar y regresar a Lima. Se inician entonces las negociaciones a bordo del buque La Caguana. ¿Qué sucede? El Perú quiere obtener una firma de un tratado de paz, pero
sin cesión territorial. Mientras que Chile se niega. Chile quiere acabar la guerra, pero obviamente obteniendo y quedándose a perpetuidad todas las zonas salitreras. El Perú no quiere perder las zonas salitreras porque era su principal fuente de recursos económicos. Por eso es que estos impases, estas desavenencias entre la delegación peruana y la delegación chilena a bordo del barco norteamericano La Caguana genera que al final no se llegue a ninguna solución. No, compañero Jorge Luis, todavía no estamos hablando del Tratado de Ancón. Estamos hablando de que ha acabado la campaña en el sur, el ejército peruano y boliviano han sido derrotados y precisamente se inician las negociaciones de paz para evitar que el conflicto escale. ¿En dónde? Dentro del buque La Caguana perteneciente al gobierno de los Estados Unidos de América. El gobierno de los Estados Unidos de América se convirtió entonces en un garante para la realización de un tratado de paz de forma sin cesión territorial, como proponían los peruanos, pero obviamente, como no se llega a un acuerdo, al final la guerra continúa. Los chilenos, para presionar al gobierno peruano para la firma de un tratado de paz con cesión territorial, deciden invadir Lima. Por eso es que se produce la campaña de Lima, porque las negociaciones en el buque La Caguana no llegan a ningún lugar. Para presionar entonces al gobierno peruano de Piérola, lo que hacen los chilenos es invadir Lima. Capturan Lima, pero no capturan a líderes importantes como el mismo Piérola o a Cáceres, por ejemplo, o a Lorenzo Iglesias, que tratan de continuar la guerra en la sierra norte, centro y sur del país. De hecho, Cáceres, con sus montoneras, lo que quiere es llevar a los chilenos a una guerra de desgaste. ¿Para qué? Para evitar que se pierdan los territorios salitreros del sur. Por eso es que se produce esta resistencia tan encarnizada en la Breña, porque lo que no quiere Cáceres es que los territorios del sur se pierdan. No obstante, producto de los excesos y abiertos crímenes que van a cometer los chilenos de extorsión dentro del Perú, una gran parte de hacendados y grandes propietarios, sobre todo del norte del país, van a pedirle a Miguel Iglesias que firme precisamente un tratado de paz. Por eso es que sale el grito de Montán y al final van a ser estos señores los que van a tratar de acabar la guerra bajo cualquier tipo de costo, y por eso es que una vez que se logra derrotar a Cáceres en Huamachuco, se firma el Tratado de Ancón. Con Cáceres derrotado ya y con gran parte de su ejército, obviamente sin capacidad de poder continuar la guerra, recién se firma el Tratado de Ancón, en donde ahí sí ya se va a firmar y se va a poner como cláusula principal la cesión territorial de Tacna, Arica y Tarapacá. Obviamente ahí va a venir el tema del plebiscito y demás. Dicen los historiadores que en la batalla de Huamachuco el ejército chileno tuvo el apoyo de guías enviados por Iglesias. Es decir, Iglesias envió a personas a que colaboren con el ejército chileno para derrotar a Cáceres. ¿Por qué? Porque lo que Cáceres sostenía era que se podía realizar una guerra de guerrillas y una guerra de resistencia al interior del país y llegar a los chilenos a un punto de desgaste tal que se vean presionados a firmar un tratado de paz sin la cesión territorial. Cáceres estaba convencido de esto, pero nuevamente la falta de unión dentro de los principales líderes del momento hizo que al final este proyecto no viera luz, y por eso es que Cáceres es finalmente derrotado en Huamachuco. La respuesta a esta alternativa a esta pregunta número 8 entonces vendría a ser la siguiente. 1, combate de Iquique, 4 combates, perdón, 3, 4, 2 y 1. 3, 4, 2 y 1 vendría a ser la alternativa A. Esa sería la respuesta para esta pregunta número 8. Pasamos a la 9. Durante la República Aristocrática, 1899-1919, la oligarquía estableció un dominio casi absoluto sobre la sociedad peruana. Esta hegemonía se ejerció a través de un Estado que excluyó la vida política de las grandes mayorías, relaciones de los presidentes y los acontecimientos. ¿Cuál vendría a ser? A ver, relacionemos. Estableció la ley de accidentes de trabajo. Ay, perdón, ¿dónde estamos?
estableció la ley de accidentes de trabajo. Este va a ser el primer gobierno de Leguía. De la misma manera, la siguiente enunciado promulgó la ley de ferrocarriles. ¿Cuál va a ser o quién va a ser el presidente que promulga la ley de ferrocarriles? Y pues está. La promulgación de la ley de ferrocarriles se va a desarrollar durante el gobierno de Manuel Candamo. El enunciado 3, o el enunciado C, la firma del tratado Osma-Villazón con Bolivia se va a desarrollar durante el gobierno de Eduardo López de Romaña. Y la reglamentación de el ingreso femenino a las universidades se va a desarrollar durante el gobierno de José Pardo Ibarret. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta vendría a ser la D. 1C, 2B, 3D y 4A. Esas serían las alternativas para esta pregunta. La número 10. Esta es un poco más fácil. El contrato Grace se firmó durante el gobierno de, donde los tenedores de bonos de la deuda peruana se comprometieron a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas. A cambio de eso, los obtuvieron del gobierno peruano el pago de 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas cada una, 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación en el Titicaca y el libre uso de los muelles de Pisco, Chimbote, Salaberry, etc. Asimismo, se entregó por 66 años y para administrarlo se creó la Peruvian Corporation Limited. ¿Cuál vendría a ser la respuesta para esta pregunta? Algunos han puesto aquí 10A, 10B, 10E, 10E. ¿Cuál vendría a ser la respuesta para esta pregunta que habla de este contrato Grace que se firma en el contexto de la reconstrucción nacional? Recuerden ustedes que luego de la Guerra del Pacífico, perdón, en el contexto del segundo gobierno de Avelino Cáceres. Recuerden que después de la Guerra del Pacífico quedamos tan arruinados que obviamente, no solo arruinados económicamente, sino endeudados económicamente. Y por eso es que el gobierno de Cáceres se ve obligado a firmar este contrato. ¿Cuál sería la respuesta? Evidentemente la E. Y la respuesta quedaría así. El contrato Grace se firmó durante el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, donde los tenedores de bonos de la deuda peruana se comprometieron a pagar la deuda externa nacional que ascendía a 51 millones de libras esterlinas, 1889. A cambio de eso, los británicos, porque recuerden que son los británicos los que tenían la mayor cantidad de bonos peruanos, es decir, la mayor cantidad, nosotros los peruanos le debíamos una gran cantidad de deuda a los británicos. Los británicos obtuvieron del gobierno peruano el pago de 33 anualidades, 80.000 libras esterlinas cada una, 3 millones de toneladas de guano, la libre navegación de Titicaca, los puertos, y asimismo se entregó los ferrocarriles por 66 años y para administrarlo se crea la Peruvian Corporation Limited. Este contrato, elaborado entre Michael Grace, que era el representante de los tenedores de bonos británicos en el Perú, va a ser muy controversial. ¿Por qué? Porque básicamente entregaba lo casi nada de recursos que teníamos dentro de nuestro país al capital extranjero. Varios historiadores económicos señalan que no había otra alternativa. ¿Por qué? Porque el Perú estaba muy endeudado y necesitaba precisamente dinero para poder salir de la bancarrota económica. Y sobre todo necesitaba alguna manera como para poder garantizar que las inversiones extranjeras iban a arrojar algún tipo de fruto y beneficio para aquellos inversionistas que quisieran llegar aquí al Perú. Por eso es que la firma del contrato Grace va a permitir que el Perú nuevamente se inserte dentro de el sistema económico mundial. ¿Por qué? Porque el Perú estaba quebrado, no tenía capacidad productiva, se había tratado de ensayar algún tipo de recaudación económica, como por ejemplo las cajas departamentales y demás, que no va a funcionar, y por eso es que el gobierno de Cáceres se va a ver obligado a firmar el famoso contrato Grace, que va a tener en su momento mucha oposición y que va a ser criticado abiertamente, pero a la luz de los hechos terminó beneficiando al país, aunque entregándolo al capital extranjero. Es sobre todo a partir de aquí que el Perú va a depender
hasta el día de hoy de el capital extranjero, de la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque básicamente la guerra con Chile, la guerra del Pacífico, nos arruinó de forma muy profunda. Toda nuestra capacidad productiva fue destruida durante este conflicto. Pues bien, entonces la respuesta a esta pregunta vendría a ser la A. Andrés Avelino Cáceres, británicos, los ferrocarriles. Pasemos entonces a la siguiente pregunta, la número 12. Perdón, el número 11. La Revolución Rusa fue un gran acontecimiento histórico que se produjo en la segunda década del siglo XX. Tuvo entre sus causas la derrota en la Primera Guerra Mundial. En febrero de 1917 estalló la revolución en San Petersburgo, por lo cual el zar Nicolás II abdicó al trono y se estableció la República, asumiendo la presidencia Alejandro Kerensky, que posteriormente fue derrocado por Lenin debido a... bien, esta pregunta es un poco más sencilla. Igual vamos a dar unos minutos, les parece, hasta las 9:30, para ver cuál va a ser la, eh, la respuesta a la que ustedes van a llegar. Eh, bien, a ver, listo. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Efectivamente, vendría a ser la B. ¿Por qué es que Lenin derroca a Kerensky? Obviamente no es la A por carecer el apoyo de la burguesía empresarial y la nobleza. Obviamente Lenin, al ser un comunista convicto y confeso, hablaba de la llegada del proletariado al poder o de una alianza entre proletarios, campesinos y soldados. ¿Por qué la hace no? El intento de golpe de Estado del general Kornilov en realidad va a ser un intento de golpe de Estado contrarrevolucionario. Recuerden que Kerensky era un revolucionario ruso, pero de la primera etapa de la revolución. De hecho, Kornilov quiso deponer a Kerensky a través de este golpe de Estado, que no va a contar con el apoyo de la población, y es más, va a ser la misma población la que va a evitar que este intento de golpe de Estado de Kornilov triunfe. Por eso es que la alternativa C tampoco. La de proponer a los soviets retirarse militarmente del frente oriental, obviamente esa tampoco. ¿Por qué? Porque los soviets son los que querían salir de la guerra, ya que los soviets eran la población que más había sufrido el impacto de la guerra, producto de que eran sus hijos los que eran reclutados para ser enviados al campo de batalla. Y la E, intentar disolver la Duma para imponer la dictadura proletaria, no, porque lo que buscaba Kerensky era precisamente mantener y gobernar a través de la Duma. Por eso es que la respuesta va a ser la B, oponerse al retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Kerensky consideraba que iba a ser muy malo para las relaciones diplomáticas rusas el hecho de que los rusos se retiren de la guerra, porque lo que él quería era que las potencias occidentales reconozcan esta naciente república rusa. Y para ello, obviamente, lo que hace Kerensky es tratar de continuar el conflicto. Exacto, compañero Jairo Jesús.
Rusia no estaba preparada, desde un inicio no estaba preparada para entrar en el conflicto. La batalla de Tannenberg y de los lagos Masurinos van a ser la confirmación de esta falta de experiencia y de preparación, tanto material como dirigencial, del ejército ruso, del ejército zarista, para enfrentarse a un ejército muy superior tecnológicamente e industrialmente y sobre todo mucho mejor dirigido y preparado como va a ser el ejército alemán. No obstante, Rusia entra en el conflicto desde 1914, de hecho es uno de los primeros países en entrar en la guerra, y por eso es que 3 años después, para 1917, luego de estos fracasos, estalla precisamente el proceso revolucionario. La primera etapa, como bien se menciona en el enunciado, va a ser la etapa menchevique, es decir, una revolución espontánea que inicia en San Petersburgo y de la cual Kerensky se hace líder en febrero del 17. Pero luego ya, cuando Kerensky se rehúsa a sacar a Rusia de la guerra, y obviamente faltando a su palabra y sobre todo traicionando a los soviets, es que Lenin puede o tiene toda la carta abierta para iniciar un golpe de Estado, el golpe de Estado bolchevique de octubre del 17, que termina por derrocar a Kerensky con el apoyo de los soviets. Porque los soviets lo que querían era sacar a Rusia de la guerra. Porque como les vuelvo a repetir, los soviets eran agrupaciones de soldados, campesinos y obreros. Y precisamente los soldados que eran enviados para luchar eran los hijos de los soviets. Es decir, eran hijos o descendientes de obreros, campesinos, que se convertían en soldados y que iban al frente y que obviamente volvían del frente de batalla con una gran cantidad de heridas, mutilaciones o directamente muertos o peor, locos. Pues bien, por eso es que la respuesta para esta pregunta número 11 vendría a ser la B, oponerse al retiro de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Bien, pasemos a la siguiente pregunta, la número 12. Entre 1939 y 1945 se produjo la Segunda Guerra Mundial entre los países del eje y los aliados. Esta guerra fue motivada por los grandes intereses económicos de las potencias capitalistas, a las que se sumaron las disputas ideológicas y políticas. En relación a este gran acontecimiento histórico, señala el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Primero, luego de la ocupación alemana a Polonia, de inmediato los nazis invadieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto es falso. ¿Por qué? Porque como ustedes recordarán, se había llegado a un pacto de no agresión entre Alemania y la Rusia soviética, el famoso tratado Molotov-Ribbentrop, que se firma entre Hitler y Stalin. ¿Para qué? Para que ambas potencias no se lleguen a agredir mutuamente, y dentro de este tratado se había establecido la división de Polonia, es decir, que una vez que los alemanes invadan la zona occidental de Polonia, los soviéticos iban a introducirse sobre la zona oriental. Una vez que se produce se produce la invasión se produce la invasión de Polonia por las fuerzas alemanas. 2 semanas después, los soviéticos invaden la zona oriental y obviamente esto genera que ambas potencias, tanto Alemania como Rusia, tengan fronteras pegadas. Sin embargo, esto ocurre en el 39. Tenemos que esperar todavía hasta el 41 para que se produzca la invasión o la operación Barbarroja. La invasión de Alemania sobre la URSS no es inmediata. Va a haber todavía un espacio de tiempo en donde Alemania y Rusia van a tener, de hecho, relaciones cordiales, en donde la misma Unión Soviética le va a vender petróleo y otros suministros a la Alemania nazi. ¿Por qué? Porque, bueno, Stalin sabía que en algún momento los alemanes iban a invadir la Unión Soviética, pero no pensó que fuera tan de repente y tan pronto. Pero bien, o sea, la invasión no es inmediata, todavía se tiene que esperar. Por eso el primer enunciado es falso. 2. Mussolini declara la guerra a Francia cuando los alemanes ya avanzaban a París. Este enunciado va a ser verdadero. Porque Mussolini precisamente declara la guerra o entra en la guerra cuando ya los alemanes están ganando. No va a ser una declaratoria de guerra inmediata la que va a dar Mussolini. Todavía se va a esperar un rato y recién va a entrar en la guerra una vez que ya
los alemanes habían logrado derrotar de forma efectiva a las tropas francesas y británicas. La número 3, la Operación León Marino fue el ataque alemán a Inglaterra que terminó en fracaso. Sí, la Operación León Marino va a ser una etapa de la guerra en donde los alemanes van a tratar de, primero, acabar con la Fuerza Aérea Británica para proceder a un intento de invasión sobre las Islas Británicas. Sin embargo, esta operación León Marino, que va a producir el combate por Gran Bretaña, la guerra aérea por Gran Bretaña, va a resultar en un fracaso militar para los alemanes. No logran derrotar a la Fuerza Aérea Británica y obviamente no logran tener el control de los cielos del Canal de la Mancha y esto hace imposible que se produzca una invasión sobre la isla británica. De hecho, Hitler había mandado una gran cantidad de tropas alemanas hacia puertos franceses y holandeses para iniciar una invasión por mar hacia Inglaterra. Pero, como les vuelvo a repetir, como no se produce una superioridad aérea alemana sobre Gran Bretaña, pues esto termina siendo un fracaso. De hecho, los mismos británicos ya se estaban preparando para una posible invasión alemana. Los mismos británicos estaban formando milicias y otros cuerpos dentro de Gran Bretaña preveyendo algún tipo de invasión que no llega a desarrollar. El tercer enunciado, entonces, es verdadero. El cuarto enunciado. El poder aéreo naval japonés se debilitó después de su derrota en el combate de Okinawa. Esto es falso. Si bien es cierto, la batalla de Okinawa fue una dura victoria para los norteamericanos, el poder aeronaval japonés para esta batalla ya estaba derrotado. La fuerza aeronaval japonesa es destruida luego de las batallas de Midway y del Mar de Coral, en donde básicamente los Estados Unidos de América logran derrotar, sobre todo en la batalla aeronaval de Midway, a la flota combinada japonesa, en donde varios de los portaaviones japoneses son hundidos. De hecho, a partir de la batalla de Midway, Japón ya no tiene ninguna forma efectiva para poder seguir llevando suministros y seguir apoyando a sus tropas que se encontraban en las diferentes partes de las islas que van a ir conquistando los japoneses. Por eso es que a partir de Midway en adelante ya los japoneses prácticamente pierden la guerra. Lo único a lo que se abrazaban los japoneses es que las islas conquistadas pudieran ser retenidas el mayor tiempo posible. Obviamente se logra hasta cierto punto, pero una vez que no logran recibir suministros ni refuerzos, ni hay una capacidad efectiva para poder luchar contra los bombarderos norteamericanos, evidentemente la victoria se termina imponiendo solo por el peso por el peso industrial y la potencia naval muy superior de los americanos sobre los japoneses. Sí, compañero Jorge Luis, el primer ataque japonés sobre los americanos va a ser Pearl Harbor. De hecho, la primera etapa de la guerra va a ser una seguidilla de victorias importantes para el eje. Y en el frente del Pacífico también va a ser de esa manera. ¿Por qué? Los japoneses atacan Pearl Harbor e inmediatamente deciden invadir varias de las colonias norteamericanas y británicas que estaban en el Pacífico. Y caen rápidamente. Por ejemplo, Filipinas y otras islas que pertenecían a los Estados Unidos caen derrotadas rápidamente por la invasión japonesa. Precisamente se esperaba, o sea, los japoneses esperaban que el ataque sobre Pearl Harbor inmovilice la flota del Pacífico norteamericana y esto le facilite a los japoneses poder invadir todo el territorio. Los americanos no tenían, para suerte de ellos, a sus portaaviones en esa base de Pearl Harbor. Por eso es que, gracias a los portaaviones, los norteamericanos logran rápidamente poder reconstruir su flota. Además de que hay una cosa que no tenía ni Japón ni Alemania, que los americanos y los soviéticos iban a tener. Un alto nivel de acceso a recursos y sobre todo un alto nivel de industrialización. Por eso es que la flota que es hundida en Pearl Harbor rápidamente se reconstruye, gracias a los altos niveles de industrialización y a la gran cantidad de recursos
que puede mover los Estados Unidos de América para reponer o reparar todos estos barcos. Y gracias a que los portaaviones no son afectados, entonces esto le permite a los Estados Unidos reconstruir su flota y poder derrotar a los japoneses en Midway. Los japoneses pierden sus 3 portaaviones en Midway y obviamente ellos no tienen la misma capacidad para poder reponer estas armas claves para la continuidad de la guerra en el Pacífico, y por eso es que el Japón termina perdiendo la guerra. Lo mismo le va a pasar a Alemania. Alemania no tiene la capacidad para poder enfrentar de forma directa a nivel industrial la misma capacidad que tienen los soviéticos o que tienen los americanos. Por eso es que se dice que uno de los errores más grandes de Hitler fue declararle la guerra a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque esos dos países en esa época eran dos de las más grandes potencias industriales del momento. Es cierto, las armas alemanes podrían tener una superioridad y una complejidad tecnológica mucho más alta, pero esta complejidad y esta superioridad tecnológica hacían que producirlas sea mucho más difícil. Mientras que Alemania sacaba un tanque, los americanos podían sacar 4, que eran de menor tonelaje, de menor calidad, sí, pero eran 4 tanques que obviamente podían ser reemplazados a cada rato. Lo mismo los soviéticos. En cambio, los alemanes, si perdían ese tanque, pues obviamente tenían que esperar mucho tiempo para poder reemplazarlo. Lo mismo los japoneses. Y los japoneses, bueno, los japoneses ni siquiera pudieron reemplazar su flota, para que vean el nivel de capacidad industrial que va a jugar un rol muy importante en esta guerra. Por eso es que la guerra se termina inclinando hacia los países con un mayor nivel industrial y con un mayor nivel de acceso a los recursos. Eso es lo que implica una guerra industrial. Por eso es que en la actual guerra ruso-ucraniana tenemos por primera vez en mucho tiempo el choque de potencias industriales. ¿Por qué? Rusia con su capacidad industrial y los ucranianos, que no tienen una capacidad industrial grande, pero sí tienen parte de la industria occidental que los está apoyando. Por eso es que la guerra se está alargando tanto tiempo. No hemos tenido en la historia reciente una guerra en donde capacidades industriales inmensas están trabajando para el conflicto. Lo que antes teníamos, por ejemplo, en otros casos eran guerras de baja intensidad, guerras de guerrillas, de grupos armados que no podían igualar la capacidad industrial de las grandes potencias. Pero ahora no. Por eso es que la guerra ruso-ucraniana se ha extendido tanto. Ya llevamos más de un año de guerra. Porque esto es lo que implica las guerras industriales. Lo vemos desde la Primera Guerra Mundial, lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, y hoy lo estamos viendo en la guerra ruso-ucraniana, que esperemos no se expanda hacia otras zonas. Pero bien, la respuesta entonces para esta pregunta número 12 va a ser la letra C. Falso, verdadero, verdadero, falso. Pasemos rápidamente a la pregunta número 13. Entre las décadas de 1930 y 1960 se produjeron una serie de eventos internacionales que ejercieron una clara influencia en la vida política, económica y social del Perú. Ante ello, establezca la relación correcta de los hechos internacionales y el periodo de gobierno en que se desarrollaba el país. Bien, Revolución Cubana, convivencia afro-pradista. Recordarán ustedes que es el gobierno de la convivencia, en donde Ayo de la Torre da el vuelco ideológico y accede a colaborar con el gobierno de Prado. Por lo tanto, Revolución Cubana, convivencia afro-pradista. Guerra de Corea, obviamente, Ochenio de Odría. Recordarán ustedes que durante el Ochenio de Odría, un gran incentivo para la economía nacional va a ser precisamente la Guerra de Corea. Ascenso de Hitler se va a dar durante el tercer militarismo. Como ustedes recordarán, este tercer militarismo se da en los años 30, sobre todo después del crack del 29, y el ascenso de Hitler y de los fascismos en general van a influenciar mucho también al Perú, en donde vamos a tener nuestra propia experiencia fascista de la mano de Sánchez Serra. Y la Segunda Guerra Mundial se va a desarrollar durante la Primavera Democrática. Como ustedes recordarán, la Primavera Democrática se da precisamente, inicia en el año de 1939 con la llegada de Manuel Prado Ugarteche para un primer periodo presidencial. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría a ser la E. 1C, 2A, 3D y 4B. Esa sería la respuesta correcta
para esta pregunta. La 13 sería la letra E. Pasemos a la pregunta número 14. Entre 1945 y 1948 gobernó el país José Luis Bustamante y Rivero, mientras que en 1963 y 1968 lo hizo Fernando Belaúnde Terry. Estos regímenes tuvieron una serie de semejanzas. Entre ellas podemos afirmar que realizaron persecuciones contra los partidos políticos considerados subversivos. No, de hecho hay una apertura hacia estos partidos políticos, sobre todo durante el gobierno de Bustamante y Rivero. Y en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, si bien es cierto hay guerrillas de izquierda, pero las izquierdas en general son toleradas y sobre todo el APRA tiene un importante rol político de oposición durante esta época. ¿Respaldaron totalmente la oligarquía agroexportadora y sus medidas liberales? No, porque José Luis Bustamante y Rivero de hecho era crítico hacia este modelo de organización política oligárquico. Va a dar una serie de leyes y medidas como por ejemplo la ley del Yanacanaje en contra de la explotación de la mano de obra gratis, por ejemplo, dentro del gobierno de Bustamante y Rivero vamos a tener esto. Desarrollaron conflictos por problemas fronterizos en el norte con el Ecuador. Contra el Ecuador, sobre todo, vamos a tener el gobierno predecesor a Bustamante y Rivero, que va a ser el de Prado Ugarteche, y va a ser durante el segundo gobierno de Belaúnde Terry en donde se va a dar el falso Paquilla. Por eso este enunciado no va a ser correcto. La D, destacó la postura obstruccionista del Poder Legislativo a sus medidas de gobierno. De hecho, esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque van a ser gobiernos, tanto el de Bustamante y Rivera como el de Fernando Belaúnde Terry, con un alto nivel de oposición dentro del Congreso. El Congreso va a ser muy obstruccionista durante estas medidas. Por eso es que la respuesta es la D. Y la E no, porque obviamente el gobierno de Bustamante y Rivero fue precedido por un gobierno democrático, que va a ser el de Prado Ugarteche. La número 15. Durante la Guerra Fría, en la etapa de la coexistencia pacífica 56-77, a pesar del intento de distensión entre la URSS y los Estados Unidos, se produjeron algunos incidentes que pusieron en peligro el deshielo, como fue lo sucedido en Berlín y Cuba, sumado al estallido de la crisis de Vietnam. Con respecto a la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, tuvo, entre otras motivaciones, aquí la respuesta evidentemente es la A, impedir la expansión del comunismo en el sudeste asiático. ¿Recuerdan la doctrina del dominó? Los americanos estaban traumados con la doctrina del dominó. Es decir, esta doctrina en donde si caía un país bajo el comunismo, todo el sudeste asiático iba a caer bajo el comunismo. Por eso la respuesta es la A. La 16. En 1985 asumió el poder Mikhail Gorbachev, siendo elegido presidente del Partido Comunista de la Unión Soviética, quien ante el estancamiento de la Unión Soviética aplicó un programa de reformas llamados Perestroika y Glasnost. La perestroika consistía en una vasta restauración económica sustentado en mientras que la Glasnost fue una amplia apertura política basada en. La respuesta es la B, sistema neoliberal, participación democrática, que es básicamente el punto final, el punto final de lo que va a ser conocido como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y el punto final del control totalitario del Partido Comunista dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En el 89, con la aplicación de la Glasnost y la Perestroika, básicamente la URSS se va a ir desmoronando. La 17. Durante el diseño militar 68-80 fueron tomadas las siguientes fotografías. El 5 de febrero del 75 en el centro histórico de la ciudad de Lima. Al observar las imágenes y considerando la fecha en que fueron realizadas, podemos afirmar que aquí la respuesta a la 17 es la alternativa B. 2, 3 y 4. Es decir, el general Juan Velasco Alvarado se encontraba en la presidencia, los policías realizaron una huelga general provocando saqueos en Lima, sí lo mencioné en las clases cuando hablábamos de el fin del gobierno de Velasco, y el restablecimiento del orden de la capital fue precisamente recapturado por el ejército. Incluso hay una balacera, hay un enfrentamiento armado entre fuerzas policiales y fuerzas del ejército. La 18. Desde 1990 hasta la segunda década del siglo XXI, el Perú ha tenido diferentes presidentes y que a pesar de formar parte de diversas agrupaciones políticas, tenían un denominador común. Todos se vieron involucrados en diferentes actos ilícitos. A continuación, relacione a dichos expresidentes con su respectiva situación judicial. Esto ya no es tanto de historia, sino de realidad nacional, lamentablemente. Alejandro Toledo Manrique, arrestado en Estados Unidos. Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por homicidio y corrupción. Alan García Pérez,
se suicidó en el 2019 ante su inminente arresto y Ollanta Humala, acusado por lavado de activos en el caso Lava Jato. Por lo tanto, la respuesta es 1B, 2D, 3C y 4A, que vendría a ser la alternativa D. Bueno, compañeros, es una lástima que no hayamos podido realizar esta última sesión de forma presencial, pero ha sido un gusto haber sido su profesor para aquellos a los que le he dictado. Ahora no sé si se ha juntado varias aulas, pero para los que les he dictado todo este ciclo, ha sido un gusto ser su profesor. Sé que muchos de ustedes van a ingresar. Si no ingresan, no se preocupen, como dice el buen Pompinchú, al otro año será, no es el fin del mundo, todavía son jóvenes. Así que les deseo mucha suerte y si los veo por ahí en San Marcos ya los iré saludando y si ustedes me reconocen por ahí también, no duden en decirme, hey, usted fue mi profe en la pre, si los vemos por San Marcos. Bueno, compañeros, fue un gustazo haber sido su profesor de este ciclo. Cuídense bastante, sigan estudiando. Recuerden, no se frustren si no ingresan. Todavía la vida todavía son jóvenes, pueden seguir intentándolo. Cuídense bastante, compañeros. Conmigo será hasta la próxima y saludos. Y cuídense bastante también ahora en las lluvias. Si viven por, no sé, por Huaicos o por alguna de estas zonas de quebradas y demás, cuídense, por favor. Porque obviamente la situación está muy, muy complicada, sobre todo en estos tiempos, con el huracán Yaku que ya se va, pero al parecer el niño que va a empezar a desarrollarse. Esperemos que no. Pero bueno, cuídense, un gustazo. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima.